la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja se plantea la siguiente pregunta. ¿Los apóstoles de la Cuarta República cambian de opinión porque son sabios o porque sus propuestas iniciales son solo ocurrencias y entonces los obliga a la realidad? Carlos, un gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan, Marcela, auditorio? Muy buenos días. En efecto, es de sabios cambiar de opinión, dice el refrán. Y sin duda lo dice bien, pues quien es capaz de pisar el freno, mover la palanca de velocidades hacia la reversa y reiniciar la marcha en dirección opuesta, sin duda es alguien a quien debe reconocérsele disposición a la rectificación. Sin embargo, cuando la rectificación se convierte en constante, resulta imprescindible revisar las cosas con cuidado otra vez, porque es probable que en lugar de encontrarnos frente a un individuo sabio, en realidad estemos ante alguien torpe, a quien la ignorancia y la impericia, no la sabiduría, obligan permanentemente a modificar el discurso y la acción. Y esto es justamente lo que parece estar ocurriendo con los apóstoles de la denominada Cuarta Transformación. Un día sí, y al otro también, deben desdecirse, matizar, rectificar, acotar sus posiciones de la jornada anterior, obligados por la realidad. Por ahora, como se sabe, el único escenario donde los beneficios de la transformación prometida se derraman con generosidad es el Poder Legislativo Federal. Las dos cámaras de dicho poder son el laboratorio donde se ensayan las fórmulas de la salvación que pronto inundarán el territorio nacional entero. Allí justamente se registraron en los últimos días 2 nuevos episodios de la marcha en reversa de los neosalvadores de la patria, que podrían pasar por sabios si no fuera porque la evidencia parece demostrar más bien que la rectificación recurrente deriva de la improvisación, de la ocurrencia y de la ignorancia. El primer giro en redondo se registró con una de las más caras promesas del morenismo, la reducción de salarios a partir de una convicción de austeridad republicana que conduce al comportamiento juarista de la frugalidad. No hay condiciones en estos momentos para reducir las percepciones de los legisladores, dijeron los evangelistas de la transformación. Pero sí redujeron el costo de cada legislador, replicará presuroso algún acólito sagaz de la Cuarta República. Se van a ahorrar cientos de millones gracias a la política de austeridad del Congreso, añadirá enseguida el interlocutor. Y es verdad, pero también lo es que todos los ahorros anunciados en la semana no derivan de haberles reducido un solo centavo a los salarios de los legisladores, y peor aún, tampoco a las bolsas discrecionales que nuestros representantes populares asumen como si fuera parte de su compensación por los servicios prestados a la patria. Así pues, nuestros sufridos representantes no solo seguirán percibiendo los 74,672 pesos que constituye su salario nominal, sino otra cantidad casi idéntica que implican las oscuras partidas denominadas asistencia legislativa y atención ciudadana, que constituyen en realidad un histórico foco de corrupción. Todo lo demás que aseguran haberse quitado y que aún estaría por verse, no formaba parte de su salario, no iba a sus bolsillos, y por ello es que la promesa terminó en mentira. La segunda marcha en reversa no merece mayores comentarios, pues se trata del Tupper Challenge, un planteamiento que era ridículo desde el principio y que solo demuestra la vocación de nuestros legisladores por el show business. En fin, no está mal cambiar de opinión. El problema con los neorredentores del país es que cuando eso ocurre una y otra vez, lo único que se demuestra es que van por el camino armados apenas de un costal de ocurrencias, que al cuarto episodio lo único que deja claro es su vacuidad intelectual y sus oceánicas incapacidades.
Pero fíjate, Carlos, más allá de las ocurrencias, son las consecuencias que tienen precisamente esas reversas o esos cambios de opinión. Y bueno, no hay día en que no nos enfrentemos a una nueva reversa. Ya escuchamos a Alfonso Romo que no habrá cambios en los contratos con las empresas petroleras, cuando durante toda la campaña se estuvo diciendo todo lo contrario. Y así podríamos sacar un largo etcétera de todas estas reversas que se han venido dando, para darnos cuenta que incluso aún antes de que haya empezado el nuevo gobierno, con su anunciada cuarta transformación, pues cuántas de esas propuestas que se hicieron originalmente ya van en reversa. Bueno, y a lo que tú acabas de decir, me parece que hay que agregar una cosa. En donde la cuarta transformación ya comenzó, por lo menos en teoría, es en el Poder Legislativo, porque en el Poder Legislativo Morena es mayoría, y el día que debutaron en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, anunciaron con estentoreidad que lo que venía enseguida era el cumplimiento de la promesa de la reducción salarial. Les duró 12 días, menos de 12 días, perdón, les duró apenas un poco más de una semana la voluntad. Ahora bien, ¿qué es lo que se puede esperar? Digo, porque si ya lo estamos viendo en el legislativo con esto que sucedió con la licencia de Manuel Velasco, y lo vimos con lo que mencionabas también de la tan anunciada austeridad en el legislativo y la reducción de los sueldos que finalmente pues no hubo tal, ¿qué más podremos ver en el ejecutivo? Y bueno, también en el judicial, porque no se ve la posibilidad de que haya un verdadero equilibrio de poderes y una independencia entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Bueno, en el Poder Judicial, si recordamos también, a los pocos días de que se entregó la constancia de mayoría, ya se dijo que no habrá reducción salarial de los ministros de la Corte. Ahora tampoco en el Poder Legislativo. Y aquí el problema otra vez me parece es que debemos regresar al punto inicial de esta discusión. Cuando nosotros creemos que es un individuo providencial el que va a transformar con su sola presencia la realidad que nos circunda, estamos cometiendo un grave error. Tenemos que tener claro que lo que hicieron quienes hoy son mayoría en la Cámara de Diputados y el futuro presidente de la República fue hacer política durante la campaña, ¿sí? Fue decir lo que tenían que decir para ganar votos, fue decir lo que tenían que decir para ganar las elecciones. Ya las ganaron y ahora están enfrentando la realidad, y la realidad claramente es bastante distinta. Y eso, una vez más, me lleva a insistir en lo que he dicho múltiples ocasiones y creo que seguiré insistiendo. No hay diferencia sustantiva entre los políticos de ningún partido político en este país, y por eso es que hacemos mal cuando esperamos que una modificación coyuntural de mayorías en los poderes de la Unión o en los poderes públicos de cualquier nivel de gobierno sea el detonante de un cambio radical en la forma en que se conduce el país cotidianamente. Y te preguntaba del Poder Judicial porque hoy precisamente se da a conocer que la bancada de Morena en el Senado rechazó el recorte que anunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 852.8 millones de pesos de su presupuesto para 2019. La fracción mayoritaria en la Cámara Alta tiene listo un punto de acuerdo que hoy impulsará con el fin de pedir a los ministros de la Corte hacer más por la austeridad, que bajen más el presupuesto para el próximo año, incluidos sus sueldos. También otras instancias como el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esto pues nos recuerda que los legisladores seguramente dicen hágase la voluntad de la austeridad en los otros poderes menos en el mío, Carlos. Sí, claro, porque hay frases para todo, ¿no? Frente a esta nueva realidad. Hágase la voluntad del señor en los bueyes de mi compadre. Es lo que han de decir los legisladores, y a estas alturas el problema es que el discurso ya no solamente es incongruente, sino que cobra tintes esquizofrénicos, porque
se le exige a otros poderes lo que son incapaces de hacer los propios legisladores, pero que además ya lo dijeron con todas sus letras. No se van a reducir el salario, pero lo peor de todo es que no se reducen tampoco un centavo de las bolsas discrecionales que están en la oscuridad absoluta y que manejan a su antojo sin rendirle cuentas a nadie y que significan cientos de millones de pesos al año que los legisladores toman del presupuesto federal y que utilizan en lo que quieren sin decirnos realmente que eso le reporta un beneficio a la sociedad. Y donde podría verse también otra reserva, pero esa sí no se vería con malos ojos, es en este anuncio que había hecho Andrés Manuel López Obrador de una drástica reducción de los salarios de los funcionarios de primer nivel, porque bueno, resulta que le ofrecieron a Ildefonso Guajardo continuar en la próxima administración federal ante los resultados positivos que ha tenido al frente de la Secretaría de Economía y sobre todo frente al Tratado de Libre Comercio, pero Ildefonso Guajardo dijo no, porque como me van a reducir el sueldo, me van a quitar seguro de gastos médicos, me van a quitar otro tipo de prestaciones donde, bueno, pues definitivamente en el sector privado ganaría más de lo que estaría ganando en el próximo gobierno, pero también de otros miembros de la iniciativa privada con calificada preparación y experiencia que han sido invitados a participar en el nuevo gobierno y que lo han rechazado ante los bajos sueldos, ¿no? Entonces aquí la cuestión sería no tanto el hecho de rebajar los sueldos, sino que desquitaran realmente con resultados positivos los sueldos que están ganando. Bueno, y es que aquí otra vez volvemos a un aspecto que no se ha discutido mucho y sobre todo que no se ha discutido con seriedad, y es ¿qué es lo que agravia realmente a los mexicanos? El que sean muy altos los salarios y las prestaciones de los funcionarios o que no los desquiten, porque yo tengo la impresión personal que por supuesto nos agravia mucho que no los desquiten, pero que no tendríamos problema en que ganaran el triple si eso implicara resultados que todos pudiéramos percibir sin necesidad de que nos inunden de spots en la radio, de espectaculares o de anuncios en los periódicos. Si los funcionarios públicos fueran eficaces, eficientes, y si eso se notara y lo pudiéramos percibir todos los ciudadanos, me parece que no tendríamos ninguna discusión respecto del monto de sus salarios y prestaciones. Claro. Muy bien, Carlos, ¿algún punto de contacto? Y me pueden encontrar en Twitter como @cibaja3 o en Facebook como Carlos Alberto Redondo.